A continuación, Fuerza Motriz. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Fuerza Motriz, con temas de interés del sector automotor, estadísticas e industria automotriz, entrevistas a empresarios, curiosidades y consejos, con la conducción de Pablo Ordóñez y con el respaldo de AEADE, Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador. Fuerza Motriz. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Fuerza Motriz, un programa en coproducción entre AEADE, la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador, y Canal 29 UHF. En este interés de la ciudadanía, de los ecuatorianos, en los temas relativos al sector automotor, a la movilidad, al tránsito, y algo que hemos dado mucho peso es la seguridad. ¿Por qué la seguridad? Porque las vidas de los seres humanos son la prioridad número uno. La movilidad es una necesidad, pero esa movilidad con mucha seguridad. Y es por eso que insistimos en invitados que tengan este interés sobre la seguridad. En esta ocasión nos acompaña el coronel en servicio pasivo, coronel William Guerra, quien en este momento está tratando este tema de la seguridad y está muy interesado y está desarrollando algunos proyectos en este sentido. Como decía antes, es un coronel en servicio pasivo, socio activo de la Fundación Caruna Corazones en el Cielo, precisamente con este propósito. En su trayectoria trabajó en el ejército 33 años, un plazo bastante extenso, es decir, tuvo una gran experiencia ahí. Fue parte del equipo que ejecutó o estructuró la seguridad integrada en el ejército, es decir, ese ámbito es un ámbito que él conoce y por supuesto tiene una formación en seguridad integral. Bienvenido, coronel, a nuestro programa. ¿Por qué hablamos de siniestros viales y no de accidentes? Permanentemente estoy escuchando la palabra siniestros y no accidentes. Bienvenido. Muchas gracias. Que agradezco la invitación de ustedes. Pues bueno, siempre me gusta dejar claro por qué un militar habla de tránsito. Yo pertenezco al ejército ecuatoriano. Hace un mes salí de mi institución, a la cual amo y respeto mucho. He trabajado los últimos 10 años en la conformación de un sistema integrado de seguridad para disminuir la siniestralidad en la Fuerza Terrestre y en el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, justamente porque nuestra profesión es de alto riesgo. Y es muy bien aplicable esto al tránsito. La pregunta es muy interesante. ¿Por qué no decimos accidente y decimos siniestralidad? Por dos principios universales. El primero es que todo accidente puede ser evitado. Y el otro principio universal es la multicausalidad. Estos dos principios son los que realmente tenemos que analizarlos profundamente. Y aquí viene la gran reflexión. ¿Cuáles son los elementos que participan en esto del tránsito? Las máquinas, los conductores, los peatones, las vías, el entorno y la última, la más interesante y fascinante, las empresas. ¿Cómo está su desarrollo y comportamiento organizacional? ¿Cómo tratan a los trabajadores, a los empleados? De allí se genera todo esto. Entonces, vamos, las máquinas, ¿no es cierto? Hay un plan de mantenimiento de estas, se ha capacitado al personal que realiza este mantenimiento, existe un plan para ir renovando el parque automotor, etcétera, etcétera. Todo un mundo técnico que engloba las máquinas. Que tiene que ver con la prevención, sobre todo. Que tiene que ver con la prevención, todo eso es prevención. Vamos a los conductores, ¿no es cierto? Aquí viene la seguridad y salud ocupacional, este fascinante mundo que en nuestro país está institucionalizado. ¿Sí? Ahí tenemos que ver al ser humano de esa visión holística, ¿no es cierto?, integrada. Ver los riesgos físicos, los riesgos químicos, los riesgos biológicos, los riesgos ergonómicos y, para último, lo más importante, los riesgos psicosociales. En mi institución, en la cual yo trabajé durante 10 años, que armamos este sistema integrado, oh sorpresa,
Primero eran los riesgos mecánicos, los que eran de más alto riesgo, porque los militares manejamos armas, estamos expuestos. Por supuesto, hay un riesgo elevadísimo. El mecánico, ¿no? A impactos, a ser aplastados, a ser perforados. Pero, oh sorpresa, en los últimos 5 años fueron sobrepasados por los riesgos psicosociales. Es decir, se redujeron los otros y crecieron los psicosociales. Crecieron, obvio. En la era de la hiperconectividad, de las comunicaciones, del conocimiento, el mundo es más rápido, el estrés. Y ahí viene esto ha generado una serie de psicopatías que casi no son tan detectables por un sistema de salud mental que en nuestro ejército se trabajó y se sigue trabajando. Es un trabajo del día a día. Los riesgos psicosociales fueron muy altos y eso generaba, obviamente, la siniestralidad. Allá iba. Entonces, mire usted, si lo manejamos al ser humano con esa visión, y eso tiene que manejarse, este sistema integrado tiene que manejarse en todas las instituciones. Bueno, vamos. Pero volviendo al concepto, volviendo al tema de siniestralidad y accidentes, ¿se entendería que se llaman siniestros porque el accidente se entiende como fortuito, mientras que el siniestro se entiende como un evento que se produce gracias a una serie de episodios anteriores? Correcto, que se podían haber evitado? Correcto. Accidente sería que se vaya a la mesa. Accidente sería un terremoto. Fenómeno natural. Un terremoto. Estoy conduciendo en la vía y colapsó la vía, se cayó la vía. Un terremoto. Eso sería un accidente. Sí, un accidente, ¿no? Un huracán, hay un accidente. Pero realmente la estadística dice que del 80 al 90, 100% es falla humana. Pero la falla humana es lo que estoy explicando, ¿no? Las vías, vamos a las vías. La falla humana, que no siempre es falla humana, es esto que usted hablaba precisamente. Vamos a las vías, ¿no es cierto? Las vías, el Estado es el dueño de las vías públicas. El Estado es el dueño. Tenemos el Ministerio de Transportes, la Agencia de Control de Tránsito, ¿no es cierto? Son los que administran estas vías. ¿Cómo está la señalética? ¿Cómo está la planificación de estas vías? Las rutas, los lugares de descanso y toda la señalética y obviamente la parte física mismo de las vías le corresponde al Estado. Por supuesto. Vamos, el entorno. Trabajamos en equipo aquí. Hay organismos que comunican al conductor que hoy va a haber lluvia, nubosidad, etcétera, etcétera. Tenga las siguientes precauciones. Correcto. En estamos conectados. Quito, Santo Domingo. ¿Estamos conectados? Pregunto yo. Y las personas están atentas a esa información también, claro, porque de repente no les llega o de repente no quieren leerlo, no tienen. Ahora viene la otra parte, ¿no? Lo que decían las empresas con sus procesos. El desarrollo y el comportamiento organizacional es fundamental. Cuando se trata de tránsito, pero fundamentalmente entiendo en vehículos que dependen de esas empresas, porque cuando se trata de movilidad independiente, individual, de las personas naturales, ya es la persona natural quien tiene que prevenir, ¿no? Sí, pero esta persona natural, si trabaja en una empresa y en esa empresa no ha sido bien tratado, el desarrollo y comportamiento organizacional. ¿Qué es el desarrollo organizacional? Es cómo va tomando forma, cuerpo, esta empresa, esta estructura, en base a su visión y al entorno. Y el comportamiento, cómo se relacionan las personas. Si en mi empresa no hay una muy buena relación y yo recibo un maltrato, obvio, esa persona sale conduciendo su vehículo personal de regreso a casa, ¿sí? Y ahí vienen los ¿Y hasta qué punto debemos responsabilizar a la empresa yéndonos al ejemplo de la casa? Usted en su casa tiene un hogar con 5 hijos y de pronto uno de los hijos mayores de edad se siente mal en ese día y sale y conduce y tiene un accidente. ¿Hasta qué punto es responsabilidad del padre eso? Ya, correcto. Y es responsabilidad del hijo el no salir en un estado que no le conviene conducir. Correcto. Yo siempre tengo un seminario. Porque son seres, son adultos mayores que pueden tomar la decisión, ¿no? Son adultos que tienen más de 18 años que pueden tomar la decisión de conducir o no conducir en función de ¿qué? De su estado anímico. Claro. Interesante. Ahí viene lo que nosotros decimos. Yo decía en el seminario internacional que pasó hace unos 10 días, les decía a la gente que me escuchaba, pues, les decía muy claro, esto es educación. Nosotros tenemos que tener una cultura en seguridad integrada vial. Y ahí viene la cuestión, lo suyo, ¿no es cierto? Entonces, cuando hablamos de cultura en seguridad vial, hablamos de la cultura del reporte. Entonces, yo tengo que decir hoy, no estoy en condiciones, porque hoy mi hijo enfermó anoche, no he dormido, yo tengo que llamar a mi trabajo y decir, yo no puedo ir a trabajar, yo no puedo manejar un vehículo, etcétera, etcétera. No me siento en las condiciones adecuadas. Tengo que llamar a mi gerente, al jefe administrativo de personal, lo que sea, y comunicar esta novedad, nada más. Pero eso no lo hacemos, no se lo hace. En mi ejército,
Eso es impensable, pues, que un soldado diga hoy no puedo ir a patrullar. Tiene que haber una orden. Correcto. Entonces nosotros no tenemos la cultura de la prevención. Cuando hablamos de cultura de seguridad integrada, hablamos de cultura de la prevención, cultura de la calidad, ¿sí? La cultura del reporte y la cultura justa. Esas 4 aristas hablan en claro de lo que es una seguridad integrada. Entonces la cultura del reporte y la cultura justa. Miren usted, pasa un siniestro culpable, culpamos solo al conductor o a la empresa, cuando realmente somos responsables todos. Es un tema integral, Integral, ¿no? Sí, complejo, difícil, pero hay que trabajar. ¿Por qué es fundamental que el conductor tome conciencia sobre la vulnerabilidad del peatón? Volvemos a lo primero. Este conductor tiene que tener una cultura en seguridad vial integrada. Este conductor tiene que estar bien formado. Y de la empresa donde él pertenezca, debe llevar un sistema integrado de seguridad para que ellos son los vigilantes. No podemos pedirle así de repente que el conductor tenga sus actitudes hacia la vida. Tenemos que formarlo. Yo les decía a la gente, y he dicho a mis soldados, y lo he mostrado siempre, que esto es desde que uno nace. Entonces tenemos ya una propuesta que lo estamos llevando al Ministerio de Educación. Desde el nivel inicial, escuela, colegio, usted debe servir todo un módulo de seguridad integrada vial, todo un módulo, ¿sí? Y usted terminó su bachillerato, y usted obviamente va a elegir cualquier profesión. Usted para tener un Sportman, para manejar su vehículo, tiene que ir a las escuelas de conducción y en el año cumplir una capacitación planificada por el Estado. Pero si yo quiero ser conductor, mi profesión como conductor profesional, yo pasaría a una universidad para sacar una tecnología en 2 años. Y allí formarlo bien. Escuchaba a un director de una escuela de conducción que decía que ellos nunca pierde el año o rechazado a un conductor. Y ellos se daban cuenta de que un conductor era impulsivo, que realmente... Claro, por su temperamento. Sí, y decían que posiblemente... Y podía actuar de la misma forma. Correcto, entonces pero ellos no hicieron nada, dicen, no tenemos las herramientas, los argumentos para decirle, vea, usted no puede, usted no busque esta profesión. No se puede, no tuvieron los argumentos. Y en esta capacitación, en esta cultura, en esta persona bien formada, al estar bien formada, eleva su conciencia respecto de la vulnerabilidad del peatón. Correcto, sí, se eleva. Por eso digo, la parte educativa es importante, los valores, la vida. Por eso, una vez me tocó dar una conferencia con un expositor que hablaba del turismo del Ecuador. Eran 2 discursos diferentes, el de ella y el mío. Ella hablaba, decía, el ecuatoriano, gente altiva, generosa, somos toda una belleza, ¿no? Perfecto, ella vendía su turismo. Y yo me quedé callado y dije, ¿y del tránsito? Yo dije, es muy sencillo. Si usted quiere conocerlo al ecuatoriano, es sencillo. Alquile un vehículo y muevas a Policía de Quito, Guayaquil, y vaya a ver cómo es el ecuatoriano. Le aplica poder. Es que esa generosidad a la que usted hace referencia se la refleja frente al volante, ¿no? Ahí está. Ese desprendimiento de ser generosos y dejar pasar al peatón o no dejar pasar al peatón. Entonces, ahí viene esa sensibilidad. Yo estoy conduciendo, voy a ser una persona mejor educada en cuanto a conducción desde el colegio, desde las escuelas, voy a pasar unas pruebas sobre seguridad vial y eso va a hacer que cuando yo esté frente al volante vea un peatón y reduzca la velocidad o frene y le deje pasar al peatón. Claro, decía un profesor mío, cuando uno está dentro de un sistema integrado y es manejado holísticamente, el ser humano ya puede aplicar las 3P, la prudencia, ¿sí?, la paciencia y la pericia. Pero nosotros, cuando no somos manejados así, y yo tengo problemas, y tengo apuro, y etcétera, etcétera, sí, se me pierden las 3P. Y ahí vienen los accidentes. Realmente... Y viene una P adicional, que es la planificación, porque normalmente esto del apuro de los ecuatorianos en la ciudad de Quito, por ejemplo, se da por la falta de previsión, por la falta de anticipación cuando uno tiene que llegar a una cita. Eso hace que uno acelere más rápidamente y se exponga. Es decir, somos muy malos planificadores. Usted, claro, estuvo en el ejército y en general el ejército la característica fundamental es que son buenos planificadores. Eso les ayuda mucho, esa disciplina, militar les permite, pero el ciudadano común normalmente no es tan disciplinado, ¿no? En el Ecuador y en la ciudad de Quito, en la ciudad de Guayaquil, quizás inclusive un poco más, no es común la puntualidad. Entonces debe tener que ver también esta P de la planificación. ¿Qué actitudes deben adoptar ahora los peatones? Porque estamos hablando de los conductores, sabemos de la vulnerabilidad de los peatones, pero
uno también es peatón, porque en la ciudad a veces es ciclista, a veces es peatón, a veces va en el transporte público y también es conductor, o a veces es motociclista. ¿Cuál es la responsabilidad nuestra como peatones? Esa actitud justamente es el resultado de todo un trabajo, de toda una vida, de la seguridad integrada, de la educación, de la formación que recibe este ciudadano. No le podemos exigir nosotros a nuestro peatón, que no tienen formación en esto, entonces ellos se cruzan la calle por donde sea. Terribles errores cometen nuestros peatones. Sí, es verdad, pero todo viene de esto, de la falta de una planificación estatal, política de Estado, alineada, ¿no es cierto? Todos tenemos que trabajar aquí, todos. Entonces no está alineado estratégicamente. Una política de Estado integral, porque curiosamente hay ocasiones que en el Ecuador sí ha habido capacitación, sin embargo el ecuatoriano aquí, por ejemplo, no usa el cinturón de seguridad, se va a España, nuestros migrantes ecuatorianos y van a España y usan el cinturón de seguridad. ¿Por qué razón? Porque tal vez en España hay una política integral de seguridad que hace que las leyes se respeten. Porque nuestras leyes creo que tenemos. Ya, más leyes no podemos tener. Pero el respeto a esas leyes es lo que nos está faltando. Porque es del mismo ecuatoriano en la ciudad de Quito versus en Madrid, donde el comportamiento es diferente. Es diferente. Justamente eso, ¿no es cierto? Porque no hay este alineamiento, ¿sí?, estatal. Por ejemplo, yo decía en el seminario que estuvimos, ahí debe estar al lado mío también el ministro de Economía, el ministro de Educación, de Salud, Bienestar, todo, o sea, debe estar todo el equipo que administra este Estado, porque a ellos les interesa. En Europa, recuerde usted que un ciudadano que fallece en la edad económicamente activa le catalogan con 1 millón de euros que pierde el Estado. Establecen el valor más o menos. El perjuicio al Estado. Correcto. Por esa persona. En este país que... No está calculado. No está calculado. Más o menos las estadísticas, no tenemos ni estadística, porque es una falla del Estado que no se trabaja en base a estadísticas, pero más o menos de lo que se ve. Siempre que cuando se trata de vida hay que puntuar en más. Pongamos, como decía una señora de una fundación, 5.000 muertos al año, que es bastante alto, que puede darse, que creo que sí se puede dar. Yo con mi experiencia y con lo que he visto parece que sí vamos a llegar por allí. Pregunto, 5.000, si fuera así, 5.000 millones de dólares estamos perdiendo en este Estado. Ahora, 25.000 a 30.000 heridos, de los cuales, ojo, el más del 43% queda con alguna discapacidad. Y generalmente el Estado tiene que atender esa discapacidad y tiene unos costos implícitos, ¿no? Claro, y esa es la mejor manera de vender. Dese cuenta usted que en mi ejército, a nuestros generales, esa fue lo que le vendimos. ¿Cuánto cuesta un accidente? Económicamente, porque la vida no tiene precio. Pero ¿cuánto le cuesta? Entonces yo le decía a mis generales, miren, un accidente nos cuesta muchísima plata al Estado y a la institución militar. Viendo la parte económica. Sería interesante llegar a cuantificar ese valor a las autoridades, para que estemos más conscientes desde el punto de vista económico. Entonces, porque, claro, el problema en los accidentes de tránsito es que no les damos el peso necesario. Más nos asusta el robo, el asalto, el hurto y el tema de seguridad con un asalto con muerte, los homicidios, pero en cambio todo lo relativo a las muertes por accidentes de tránsito como que son parte de nuestra vida. ¿Por qué? Porque justamente esto? Yo trabajo en la Fundación Corazones en el Cielo, vengo trabajando ya 7 años, estuve en el servicio activo y trabajaba paralelamente porque yo creo que todo ciudadano tiene que tener esa función de servir a su gente. Esa parte altruista, ¿no? Altruista. Entonces yo soy parte de la Fundación, ya 7 años trabajo en la Fundación, donde nosotros asistimos justamente a las víctimas de accidentes de tránsito. ¿Cómo les cambia la vida? Padre de familia que llevaba el pan del día y ahora está cuadrapléjico. Terrible. Ahora los efectos psicológicos, usted sabe, casi son irreversibles. El daño que se hace, cómo se daña a este país, ¿no? La gente que con su lucha diaria, con su pan bien ganado, quiere salir adelante, pero pasó, fue atropellado el accidente, etcétera, el siniestro, etcétera, etcétera. Eso le cambia la vida. Nosotros asistimos a las víctimas, a las familias, que están indefensos en este país. Eso ha hecho realmente que nosotros, los miembros de la Fundación, que somos de diferentes vertientes, pues trabajemos con más ahínco. Y pasamos un seminario internacional. Hubieron expositores mexicanos, chilenos, argentinos y colombianos, y obviamente ecuatorianos. Muy buena labor de la Fundación. Volviendo al peatón, digamos que esa es la realidad en la que estamos, que no digo que sea la ideal. Buscamos un escenario integral de soluciones
en los ámbitos que usted ha señalado. Si yo soy el peatón y voy a salir el día de hoy de este set de televisión a la calle, ¿qué debo hacer si no tengo la educación? Claro. Un mensaje tal vez para nuestros televidentes. Claro, realmente complicado. No le podemos pedir mucho si no hemos dado, no lo hemos educado, no lo hemos formado, pero por lo menos... Tiene que sobrevivir ese ciudadano, ¿no? Y tiene que haber una presencia también del Estado. Por ejemplo, los municipios, que luego toparemos en la función de los GAT, que es fascinante, ellos son los que realmente nos van a cambiar la vida, ¿no es cierto? Porque ¿cuál es la tendencia mundial de las grandes ciudades, ¿no es cierto? Ir limitándole el espacio al vehículo particular y obviamente dándole un mayor espacio al transporte público y a los espacios para el peatón y para el ciclista, que son todas las ciudades de Europa, en Estados Unidos, en los países desarrollados. Se da más espacio a eso, ir reduciendo. Falta planificación. Y ahí sí los GAD nos quedan debiendo. Realmente los que nos tienen que cambiar la vida, no solo en los tránsitos, en todo. ¿Cuál es el rol que deben tener? Y además hay un tema importante, está bien la descentralización y los GATS, sin embargo siempre tiene que haber una directriz de la ANT para que estos GATS no hagan, digamos, lo que consideran que es adecuado, sin embargo, sin mucha base técnica. ¿De qué manera los gobiernos autónomos ejercen su autonomía, pero bajo un marco técnico, ¿no? En otros países desarrollados existe esto de la descentralización, pero la descentralización bajo parámetros generales aceptados por el Estado, que es quien lo rige. Claro. Acá comienzan los GATS a hacer las cosas de manera independiente, pero sin mucha base técnica. ¿Qué hace en ese sentido? Nosotros, como todos los ecuatorianos lo sabemos, somos privilegiados porque tenemos la normativa. Justamente el COTAF, por ejemplo, ellos dan la competencia del tránsito a los GAD, les da la competencia. La ley de tránsito y transporte y seguridad vial también da competencia a los GAD, al Estado y a los GAD, les da la competencia para que ellos planifiquen, administren, implementen y controlen el tránsito. Vea usted la estadística ecuatoriana, de los 221 municipios, ¿sí? 24 acogieron la competencia, ojo, pero de los 24 solamente 4 ciudades realmente, digamos, que están cumpliendo con todo el proceso que la ley lo establece. El resto, poquito. Y de los 221 municipios que tenemos, 204 solamente lo que único dan son autorizaciones de tránsito, nada más. No cumplen. Son simples tramitadores. Tramitadores, nada más. Y entonces, estos 4 que están implementando, ¿cómo los ve usted? ¿Cómo están implementando? Muy bien, un ejemplo es Manta. ¿Sí? Manta, Cuenca, Ibarra y Quito, pues, ¿no? Que estamos avanzando bien. Obviamente, como todo, por esta falta de cultura, es complicado, es difícil. Es más complejo, claro, más grande. Pero se está avanzando, Manta ha dado muy buenos también son ejemplos a seguir, quizás. Claro. Ejemplo a seguir, Ibarra, Manta es un ejemplo a seguir, lo están tomando. Entonces, ¿cuál sería su mensaje a estos gobiernos descentralizados en cuanto a seguridad? ¿Qué ellos tienen para cambiarnos la vida? Tienen la normativa, están dentro de la normativa, solo falta esa actitud. Realmente sí, yo sé que políticamente tal vez el poner normas y etcétera, etcétera, el regular bien las ciudades, el de replanificar el tránsito en las ciudades, le va a bajar votos, etcétera, etcétera, en la parte política, pero realmente tiene que pensar en nuestro país. Estamos muriéndonos, realmente el tránsito es hoy por hoy, está entre las principales causas de muerte de los ecuatorianos, con los efectos catastróficos que hemos hablado. Muchas gracias, coronel William Guerra, quien conversó con nosotros sobre seguridad vial, un tema integral, un tema de varias aristas, un tema donde estamos los peatones, estamos los conductores, está también el Estado, está la educación, la prevención, y algo fundamental que tiene que ver con algo integral en cuanto a la prevención de accidentes. ¿Cuál es el propósito final? Que mueran menos personas, que ustedes los ciudadanos transiten con mayor tranquilidad, pero sobre una base segura, sobre una base preventiva. Una felicitación al coronel William Guerra, quien está luchando por algo que no es fácil, pero estará ahí al frente y con toda esa energía y los 33 años de trabajo en el ejército, y estoy seguro que va a ser una gran labor. Muchas gracias, coronel. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.
Telesucesos Canal 29 UHF presentó Fuerza Motriz, con temas de interés del sector automotor, estadísticas e industria automotriz, entrevistas a empresarios, curiosidades y consejos, con la conducción de Pablo Ordóñez y con el respaldo de AEADE, Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador. Fuerza Motriz.